Listen what I say, hey, hear my point of view. Too much drugs, you can go mental. That's why Dr. Alban tell everybody, we no want no coke, no heroin, no hash hash, no amphetamine. Cocaine will blow your brain and ecstasy will mash your life. Cocaine will blow your brain and ecstasy will mash your life. Buscamos el secreto de una piel radiante en cremas costosas, rutinas de 10 pasos y productos milagrosos. Pero ¿y si la verdadera respuesta no viene en un frasco? Tu piel es el espejo de lo que pasa en tu interior. Cuidarla no es solo un acto de vanidad, es un reflejo de salud, porque la belleza más auténtica no se esconde detrás del maquillaje, se nutre desde adentro. Muy bien, bueno, ahora es momento de conocer acerca de este tema importante porque la verdad todos buscamos que nuestra piel se vea muy bonita, que aparente lo que queremos, además evitar el paso de los años y que no se muestre en nuestra piel. Por supuesto podemos hacerlo a través de la alimentación, por eso tenemos ya aquí en el set a Marikay Mudiel, que la recibimos con mucho cariño y además también súper atentos a todo lo que nos va a decir esta mañana. Marikay, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muy feliz de poder estar el día de hoy aquí. Bueno, justo estaba escuchando un poquito la introducción. Antiguamente se hablaba del anti-age, ¿no? Conocido mucho como el anti-age, pero hoy en día conocido como la longevidad de la piel. O sea, antiguamente era como un ataque, ¿no? Hay que ir contra el envejecimiento, pero ahora lo que tenemos que trabajar es lo que es la longevidad de lo que tienes como piel. Entonces en esto entra mucho el factor genético. Cada especificación es individual para cada tipo de piel. Las pieles son totalmente diferentes y son diferentes en el entorno en el que se desarrolla. Tú te vas a dar cuenta de que cuando viajas a Lima, por ejemplo, tu piel cambia. Sí. Y cambia totalmente diferente que cuando viajas a las playas de la costa arequipeña, ¿no? Así es. La sensación de sol o exposición de sol en la costa, en la sierra y en la selva son totalmente diferentes. Tiene mucho que ver con el entorno al que nos adaptamos, al clima, al frío, a la humedad y el grosor de la piel. Cuando tú coges las pieles, por ejemplo, en costa o en lugares húmedos, la piel suele ser un poco más delgada, ¿no? En cambio, en la sierra o en lugares en los que se enfrentan a mayor cantidad de frío, la piel suele ser un poco más gruesa. La piel va a tener también una variación mucho por el factor genético, pero no solo genético familiar, sino también genético de raíz. Es totalmente diferente un escandinavo a un americano, a un asiático, a un latino. Entonces, el color de la piel, también la tonicidad de la piel va a tener una gran presencia de una sustancia que se llama la melanina y que va a tener una gran influencia con respecto a la captación de la proteína, ¿no? Entonces, las pieles amarillas, las pieles blancas son mucho más sensibles que las pieles trigueñas o las pieles morenas, ¿no? Entonces, por eso nosotros vemos reacciones diferentes en el proceso, por ejemplo, del bronceado. Entonces, todo esto va a tener mucho que ver con el factor genético. Si tengo una mamá que también tuvo una tendencia de formar arrugas o estructuras de arrugas en la cara por movimientos musculares, también voy a tener esa tendencia, ¿no? Y arrugas especialmente específicas por familia, ¿no? La marcación de acá de 3 líneas o 2 líneas, o aquí en el contorno. Entonces, el envejecimiento también va a tener un factor netamente de estructuración muscular familiar, ¿no? Es importante, Marikay, porque sí es cierto que muchos nos fijamos, bueno, es que como tú tienes la piel más blanca, se te nota mucho más, y entonces vamos a resolver lo que sí, efectivamente se da por ese tema, pero ¿hay forma de evitar si sabemos que mamá o papá tienen ese problema de la piel? La longevidad de la piel, hoy en día se trata sobre ese tema, tiene mucho que ver con 2 factores, inflamación y la presencia de, lógicamente, algunas oxidaciones dentro del proceso propio del cuerpo que se llama glicación. La glicación es algo que se produce mucho en la piel y que hoy en día se está dando mucho, que es los niveles glicémicos que te dan los alimentos, ¿no? Entonces, hoy en día los
estudios son bastante interesantes en pacientes que están haciendo hiperinsulinemia o que están haciendo factores prediabéticos o metabólicos o que tienen que ver mucho con la glucosa alta. El deterioro de la piel o el envejecimiento de la piel se está poniendo mucho más acelerada, ¿no? Entonces, a ese proceso se le llama glicación, porque la glicación se encarga de encaramelar, de endurecer las cadenas de péptidos que nos da el colágeno, ¿no? Entonces el colágeno de la piel lógicamente se va a ver muy envejecida o se va a ver muy atravesada en el sentido de que si estamos consumiendo muchos dulces vamos a tener un rápido proceso de envejecimiento. Y a la vez viene el proceso de inflamación. ¿Qué es lo que le provoca el proceso de inflamación? Que tú lo ves normalmente pues, cuando es un grano, pero hay procesos de inflamación que no van relacionados directamente con un grano. Por ejemplo, lo tienes en la psoriasis o también lo puedes ver en la dermatitis atópica o atípica, ¿no? Que viene un escozor extraño y que a veces lo sentimos hasta cuando te tiñes el cabello, ¿no? O cuando te echas un delineador que no era la marca que tú usabas y te arden los ojos, o cambias de crema o skincare, ¿no? El líquido que te quita el maquillaje. La piel, recuerda que es porosa y la piel tiene sensaciones y también tiene una flora, tiene una microbiota. Nosotros somos más bacterias que nosotros mismos, ¿no? Y tenemos más ADN de bacterias que nosotros mismos. Entonces, cuando tú pasas un proceso de adaptación, el cuerpo se adapta a esos procesos de costumbre. Cuando tú los cambias, en oportunidades te hace mejor, pero en oportunidades puede ser con consecuencias secundarias si no han sido con asesoramiento de un médico. Muchos siguen estos skincare que hoy en día existen, bueno, de los productos coreanos, de los productos chinos, de miles de productos. Hasta masajes. Así, y de todo este tipo. Y jóvenes, desde muy niños, empiezan este proceso del skincare y se supone que cuando eres niño no existe este factor de glicación porque estás en un proceso de regeneración, de estructuración, de crecimiento, ¿no? Entonces, que una niña de 16, 17 años esté ya en un proceso en el que se haga un skincare, que se ponga una base, que se ponga... No es lo ideal porque, lógicamente, es una etapa en proceso de crecimiento. Claro. Hay muchos factores en el cuerpo que el cuerpo dice, oye, ya no lo hago porque tú lo haces, ¿no? Como por ejemplo el tomar el colágeno. Nosotros producimos de forma natural colágeno hasta los 40, 44 años. Es una forma natural de la generación propia del cuerpo de la producción de colágeno. Pero a veces empiezas a tomar colágeno a los 30 años. Entonces cuando lo dejas de tomar, tu cuerpo dice, oye, pero si ya lo tomabas, ¿no? Y ya no lo produce como con la misma intensidad porque tú le has dado un mensaje totalmente diferente. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la suplementación y el tipo de productos que usas en la piel. La piel tiene que ser estudiada, lógicamente, por un profesional, un dermatólogo especialista, de acuerdo a lo que tu piel tiene. Hay pieles que son resecas, hay estructuras de pieles totalmente diferentes y a veces hablamos solo de la cara, ¿no? Que tienes el triángulo muy grasoso o que muy seco, los contornos muy secos y deshidratados, pero si tú te das cuenta, a veces también tenemos los codos secos, las rodillas secas, en oportunidades también tenemos mucha flacidez, que también es desestructuración del colágeno, la formación de celulitis, la formación de las estrías, que también es una desestructuración y que también es un proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, por ende, el tratamiento de la piel, que en oportunidades solo lo hacemos con respecto a la cara, lo que se ve, hoy en día bajaste el cuello y las manos, ¿no? Entonces, y que se ha visto mucho también en quitarte la vellosidad, ¿no? Porque muchos no quieren tener vellitos y es una agresión contra la piel. Entonces, uno no puede hacerlo sin haber tenido un asesoramiento primero con la dermatóloga. Hay muchas personas que cuando se hacen la depilación láser en una institución en la que no cuentan con una dermatólogo, hacen ciertas sensibilidades continuas, cosas que no tenían cuando tenían ese factor de defensa que era el vello, ¿no? Entonces, el vello tiene un trabajo y como te decía, nuestra piel también tiene una microbiota particular, propia, única, que puede ser alterada con el cambio continuo de cosméticos, con el cambio continuo de productos o con la forma en la que lo haces, ¿no? Algunas veces yo he visto personas que solamente se echan, por ejemplo, el líquido para sacarte el maquillaje, cuando esto viene a ser como un jabón y luego tienes que lavarte y estás yéndote a dormir con esas trazas de detergente o de
sustancias que no deberías dormir y que no necesariamente va a ser dañina para tu piel, pero que sí puede entrar a ojo, ¿no? O que puede entrar a contorno de pestaña. Entonces, tenemos que tener cuidado, leer adecuadamente, no solo porque veas que el maquillaje quede hermoso y vas a quedar como una piel de coreana en el momento que te maquillas, tenemos que ver cómo va a funcionar ese maquillaje en el transcurso del tiempo, del uso y cómo puede deteriorar o favorecer tu piel, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Y estoy hablando de lo externo. Lo externo, porque Claro. Porque finalmente no sabemos qué hay adentro, cómo se alimenta. Claro, exacto. Lo que ahora tengo que ir yo es a lo que realmente es importante, que es la alimentación, ¿no? Con respecto al cuidado de la piel. Bueno, la alimentación es básica, ¿no? Y siempre hablábamos del anti-age, pero el anti-age era como que, siempre cuando hablamos de la antiedad, antioxidantes, y eso es verdad. El alto consumo de los antioxidantes son muy importantes, ¿no? Los antioxidantes más importantes siempre hemos tenido en cuenta cuál es la vitamina C, la más conocida, ¿no? La vitamina C tiene mucho que ver, durante mucho tiempo parte de la medicina dice, pero Mariquey, la vitamina C la orinas cuando te la pones, porque hoy en día está muy de moda de ponértela por vía intravenosa, ¿no? Entonces, no está mal. No está mal, es lo ideal, es una forma adecuada de ponérsela y es normal que lo orines porque la vitamina C no tiene órgano de acúmulo, ¿ok? La vitamina C no tiene órgano de acúmulo, pero nuestro proceso de desgaste y de estrés es tan acelerado, Claudita, que mientras a ti te la colocan, porque se coloca lentamente y va pasando por goteo y esta se conserva en un capuchón negro, va a recuperar la matrix de tu célula. Entonces, el ponerte la vitamina C, lógicamente tendrías que ponértela a diario, pero no es necesario, porque la vitamina C también tiene que estar dentro del aporte de la alimentación. Por eso es importante conciliar de que mínimo tenemos que comer 3 frutas diarias y por lo menos medio kilo de verduras dentro de nuestra alimentación diaria, ¿no? Cuando hablamos de medio kilo de verduras suena muchísimo, parece un pocillón de verduras frescas, pero también está dentro de la preparación de nuestros alimentos. Y mientras más colores haya, mucho mayor cantidad de antioxidantes, ¿no? Como por ejemplo, vamos a hablar del resveratrol o de las antocianinas, que están típicamente en los colores morados, ¿no? Los famosos arándanos, que son muy buenos glicadores de todo, antiglicación de los productos, de los dulces que consumes y que envejece tu célula, ¿no? Todo lo que es el resveratrol y la antocianina van a tener péptidos importantísimos para la estructura del colágeno y por eso es tan importante que podamos consumir estos alimentos que tienen color morado, ¿no? Las uvas negras. Las uvas negras también, pero muchas veces cuando damos uvas negras le quitamos la piel, ¿no? Entonces, sí. cuando es un gran error y la uva negra también es importante. Pero también tenemos, por ejemplo, los licopenos que están en las cosas rojas, que tienen una gran importancia también con el consumo para la estructuración de la piel y la rehidratación de la piel y la desinflamación de la piel. Los licopenos normalmente se encuentran en productos de color rojo. Bien. Y en otros productos de color rojo lo que tenemos que considerar es que el licopeno se absorbe cuando es cocido, no crudo. O sea, cuando tú consumes un tomate crudo vas a absorber la vitamina C que tenga y la fibra que tenga, pero cuando pasa un sofrito, por ejemplo con aceite de oliva, este licopeno es de mayor y de mejor proceso de absorción. O sea, debemos consumirlo mejor. Sí. ¿Cocción? Cocidos, por ejemplo, tus tomates cherry o los tomates que picas en un poquito de aceite de oliva salteaditos, no tienen que cocer totalmente hasta que se haga salsa de tomate. Ese proceso lo que va a hacer es que absorbes la mayor cantidad de licopenos que te dan este tipo de productos. Sí. Lo mismo va a pasar con el batido, por ejemplo, una buena cantidad de licopenos también tiene la tuna roja, que la vas a absorber mucho mejor cuando ha pasado un proceso de molturado, por ejemplo, cuando lo licúas, cuando lo tomas por jugo, porque también hay un proceso de cambio de la estructura de la molécula de licopeno que presentamos, ¿no? Excelente. Entonces, por eso también es bueno que lo podamos consumir. También tenemos, por ejemplo, todo lo que es la astaxantina. La astaxantina es de origen marino, es de una alga. La astaxantina es un bloqueador de adentro hacia afuera, ¿no? La suplementación de la astaxantina es muy importante, se encuentra en alimentos naranjas, pero la mayor cantidad está en este producto que se llama esta alga astaxantina, ¿no? Que es un betacarotenoide muy importante para poder fijar la absorción de la vitamina D, la vitamina A. Hacen un bloqueo con respecto
a los factores externos que pueden dañar la piel, que puede ser el frío, porque el frío también te has dado cuenta que quema, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, a Puno, ¿no? Entonces, pero también la exposición al sol, entonces la astaxantina viene a ser un alimento funcional que nos ayuda a tener un bloqueador de adentro hacia afuera y permanecer en el cuerpo durante un periodo, dura un promedio de 24 horas en el cuerpo la astaxantina, por eso hay que tomarlo una vez al día, ¿no? Entonces, también tendríamos que considerar que dentro de estos antioxidantes que estamos hablando, de estos fitonutrientes o inmunonutrientes, vamos a encontrar pues todo lo que son los alimentos cargados en folatos, ¿no? Todo lo color verde, color verde tienen una buena concentración de antioxidantes que sí duran en el cuerpo y que se depositan en los canales y en los acarreadores de las células. Entonces, por ende, por ejemplo, el antioxidante más importante que se encuentra en el brócoli dura hasta 3 días en el cuerpo. Entonces, el poder consumir, el poderlo incluir dentro de nuestra alimentación es importante. Mira, es tan generoso que las personas que no les gusta el brócoli, ¿no? Podrían comerlo cada 3 días porque ese antioxidante dura en nuestro cuerpo un promedio de 3 días y no solamente está en el brócoli, también lo vas a encontrar pues en el kale, en la rúgula, vas a encontrarlo también en la col, en las coles de Bruselas, que son importantes. Entonces, si te vas dando cuenta, cuando hablamos de alimentos verdes que tienen este tipo de antioxidantes, son verdes amargos, ¿no? Entonces, pero a veces no nos gusta tenerlo y la única hoja que solemos poner en la comida viene a ser la lechuga, ¿no? Que no es la importante, sí. Bueno, y el modo de consumo de los últimos que nos has mencionado, que serían el brócoli, entre los otros que lo pueden acompañar, ¿está bien que sean ensaladas o también se aprovecha mejor con cocción? En cocción, ¿no? Lo que tenemos que ver es que estos también tienen un antinutriente, ¿no? Entonces, que son los oxalatos. Entonces, siempre es bueno que pase por un blanqueado, ¿no? Entonces, de poquitos minutos o de pasada, ¿no? Entonces, si tú tienes, hay que ver, por eso te digo, cada cuerpo es totalmente diferente. Yo el brócoli y la col prefiero que haya pasado un pequeño blanqueado, no tiene que haber perdido todo, ¿no? Entonces eso va a ayudar mucho más a la digestión, pero hay personas que no tienen ningún problema con los oxalatos, hay personas que sí hacen sensibilidad a los oxalatos, entonces como por ejemplo algunas reacciones de olvido crónico o niños que tienen hiperactividad, atención dispersa, ¿no? O algunas disbiosis o cibos intestinales, en la cual hay que tener un poco de cuidado, restricción con respecto a esta utilización excesiva de estos alimentos y hay que blanquearlos, ¿no? Es importante que podamos tenerlo. También es importante el uso de aceites adecuados, ¿no? Los aceites, las grasas, es el lubricante de la piel, ¿no? O sea, una piel no puede ser saludable si es seca, ¿no? Una piel es saludable cuando es grasa, es más, cuando tú te humectas, ¿con qué te humectas? ¿Con agua? No, porque se seca. No, ni hablar. Siempre con una crema, ¿no? Con una crema rehidratante. Entonces, estas cremas rehidratantes es mejor rehidratarte por dentro. La que yo recomiendo siempre, o sea, la que me parece que es mucho más beneficiosa para la piel viene a ser un buen aceite de oliva, ¿no? Un aceite de oliva extra virgen, prensado en frío. También me es muy favorable los aceites de semillas o de frutos secos. Es cuando lo podemos utilizar en los aliños, por ejemplo, el aceite de chía, el aceite de sacha inchi, ¿no? El aceite de almendras. Este tipo de aceites que en oportunidades pueden adosarse en nuestra alimentación, el aceite de ajonjolí, ¿no? Pero que también, por ejemplo, hay aceites de almendras o aceites de avellanas que son para uso externo y que tienen una mejor funcionabilidad que hasta la misma vitamina E, ¿no? Entonces, por eso es importante. Para la piel también suplementarla, como les digo, es muy bueno la vitamina E, pero hay que ver la concentración, hay que saberle la concentración de 400 unidades internacionales. Van a ver ustedes que si ustedes vean que son 400 unidades internacionales, en la parte de atrás hay una concentración y hay que saberla interpretar porque no es por comprar. Es importante para la piel y para el estudio de hueso la vitamina D y la exposición al sol, pero la exposición al sol no cuando te quemas, sino lógicamente antes de las 9:30 de la mañana y pasada a las 3 de la tarde, por huesos largos, ¿no? Recuerda que también hay un factor bien importante de absorción de vitamina D con la producción de melatonina. Por ejemplo, cuando estás en la playa y te expones al sol, ¿no? De forma cuidadosa, el sueño mejora, ¿no? Entonces tiene una funcionalidad muy importante. ¿Y hay diferencia en la edad? O sea, a todo lo que nos planteas en el tema de la exposición al sol. Sí, claro, a diferencia de edad, o sea, un niño
va a ser mucho más sensible hasta que tenga la primera evolución, que ya viene a ser en la etapa de los 13 años, 14 años para arriba. Ya la piel está mucho más sólida, más constituida, más estructurada. La primera etapa es de mucho cuidado, ¿no? Y también hay que cuidar mucho las pieles en etapas extraordinarias, por ejemplo, en etapas de lactancia materna y en etapas del embarazo, porque recuerda que tienes tendencia a mancharte, porque estás en un movimiento hormonal muy intenso. Lo mismo va a pasar con las mamás que están en tratamiento hormonal para quedar embarazada. La piel es algo que se tiene que cuidar muchísimo en este proceso, no solo es ir al ginecólogo, sino también estudiar tu piel en el dermatólogo y tener una alimentación adecuada para cuidarla, porque es el momento en el que más se pigmenta y más cambia, no solo tu piel, tu cabello también. El embarazo, si tú no has cuidado tu embarazo, no te has preparado el embarazo, existe la alopecia del embarazo y la alopecia por lactante, ¿no? Entonces, lógicamente es un proceso que tienes que tener cuidado, pues aparecen las pestañas, se caen las cejas, ¿no? Entonces, Sí, es verdad. Es verdad, entonces hay que tener mucho cuidado y uno debe prepararse, y también las mujeres que toman pastillas anticonceptivas. Los movimientos hormonales de las pastillas anticonceptivas suelen ser en muchas personas beneficiosos, pero en algunas personas también a veces es algo perjudicial con relación de la formación del anugo, que es la aparición de más vellosidad en el cuerpo o engrosamiento de los vellitos. Por eso tienen que ir al ginecólogo, no es tomar por tomar, me quiero cuidar para no quedar embarazada. No, uno tiene que recurrir al ginecólogo o a la obstetra para saber cuál es la que, de acuerdo a tu perfil, te va a caer bien y no va a haber evolución hormonal, porque cada pastilla anticonceptiva tiene una concentración de ciertas hormonas para que lógicamente vaya de acuerdo a tu fisiología y a tu anatomía. Increíble. Bueno, Mariqué, yo me dedico a escucharte porque tienes mucho que aportarnos, la verdad, y me quedo impresionado porque cometemos ciertos errores al momento de consumir ciertos alimentos y pensamos que nos estamos beneficiando cuando de repente no estamos aprovechando lo suficiente, ¿no? Sí. Y recibir esas recomendaciones también, porque muchas personas piensan que solamente el hecho de comer frutas, nada más que frutas, va a ser el único aporte que van a tener para la piel, No. cuando es una gama enorme de alimentos que sí se pueden incluir. Por supuesto, por ejemplo, si hablamos nosotros de cuidar la piel, hoy en día sabemos que el mejor aporte de colágeno y el mejor forma de recuperar la microbiota intestinal, porque la microbiota intestinal tiene que ver con tu microbiota de piel, es mediante el caldo de huesos, ¿no? Esos huesos durante muchos años que quitamos los caldos porque era dañino y subía el colesterol, el triglicérido. Hoy en día sabemos que el hacer un caldo de huesos que hayan sido horneados y cocidos lentamente, no en olla a presión ni una hora, sino uno que haya cocido en un promedio de 5 a 7 horas de forma muy lenta, va a tener una alta concentración de colágeno. Eso que antes llamábamos la gelatina de pata, Sí. ¿no? Y que comíamos la gelatina de pata y que tiene esa concentración de colágeno que a veces lo encuentras en los colágenos hidrolizados, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que también para el consumo de colágeno, porque existen un montón de Ahora más que nunca, de colágenos hidrolizados, hay un promedio de 22 tipos de colágenos y hay que saber qué tipo de colágenos, las numeraciones van de 1 a 22, y si vamos a hablar de piel, bueno, tiene que estar el 1, el 3, el 5, el 7, ¿no? Entonces comprarlo de acuerdo a esto, y hay que saber también, porque a veces hidrolizado significa que meten el animal entero y lo hidrolizan, ¿no? Entonces hay que saber cuál es el origen, cuáles son las moléculas de colágeno que están más presentes, cuál es el péptido. Hay que saber también si es marino. El marino suele ser mucho mejor para determinados tipos de piel. Y también el colágeno que podemos consumir en casa, vamos a encontrarlos en alimentos tan simples, por ejemplo, como la palta, ¿no? Y entonces, que hoy en día está de temporada, y ponerle un poquito de palta a nuestra alimentación, aparte de tener una grasa natural, va a ayudar a la producción y a la activación de estos péptidos, ¿no? Entonces, todo lo que es mucilaginoso suele tener una buena concentración de péptidos estimulantes del colágeno. Entonces, si hablamos de estas sustancias mucilaginosas, podríamos hablar de la granadilla, ¿no? O podríamos hablar de alimentos como, por ejemplo, el tuétano de la res o la piel del pollo, ¿no? Lógicamente que cuando compramos pollo que ha sido criado pues con chalazo, gallinaza, no, pero si tú te has criado un pollito que ha sido con zanahoria, lechuguita y maicito, cómetelo todo, ¿no? O sea, no desperdicies nada, menos la piel, ¿no? Comerte de cuando en cuando
un locrito de pecho con toda esa grasita y comerte esos cartílagos, ¿no? Que normalmente son colágeno 6 y colágeno 7 y que antiguamente decían, bueno, porque los arequipeños somos cascahuesos, ¿no? Bueno. Tiene un colágeno, lógicamente no se digiere todo, pero sí, si tus enzimas están adecuadas, todavía las mantienes adecuadas, si hay un buen proceso de digestión y de asimilación de esta piel, de este cartílago, de este tuétano, que vienen a ser muy importantes, ¿no? Y si quieres utilizar algo como proceso de prevención, no hay mejor que el omega 3, pero el omega 3 solo se absorbe de 2 maneras, ¿ok? Los demás pueden que te ayuden, pero no. Lamentablemente en el Perú ha desaparecido una de las mejores maneras, lamentablemente ha desaparecido la marca. Pero si tienes la oportunidad de salir al extranjero, la mejor forma de absorción del omega 3 es como triglicérido y fosfolípidos. Sobre todo porque aparte de cuidar la piel, de ser un antiinflamatorio, porque tenemos inflamaciones dérmicas, por la arruga es una inflamación dérmica interna de deterioro de tejido, ¿ok? Entonces va pasando muchas veces en el cuerpo. Una mancha, una resequedad, una dermatosis, un grano, la rosácea, el acné quístico, ¿no? Vienen con inflamación. Entonces el suplemento más antiinflamatorio va a venir a ser el omega 3 y el NAT, ¿no? Ahora muchos están comprando el NAT por pastillas. El NAT no se consume por pastillas, debe ser intravenoso, ¿ok? Y el NAT hay que ayudarlo a autoproducirse hasta antes de los 40 años. O sea, uno no tiene, a partir de los 40 ya puedes suplementártelo por vía, ¿no? Pero hasta los 40 tienes que consumir productos que produzcan el NAT. Y ahí tenemos el selenio que cuida tu tiroides y que tiene que ver mucho con la piel, porque las personas que sufren de tiroides tienen problemas dérmicos de piel y de cabello y de uñas, lógicamente, y también ahí viene el zinc y el magnesio, ¿no? Entonces, el magnesio como treonato de magnesio, que es la mejor presentación, y el zinc como quelado o picolonato, que van a ser los que van a trabajar netamente en estructuración de crecimiento. Muchos lo relacionamos con crecimiento de talla, pero la piel es un proceso de crecimiento. Entonces, cuando no cubres el proceso de crecimiento, ese crecimiento en vez de ser crecimiento se llama envejecimiento. Y es a lo que todos le tememos. Exacto. Y no nos damos cuenta otra vez. Exacto. Uy, la que llegamos. Ok, increíble. Bueno, la verdad es que si nosotros aplicamos, si el tema, entrando un poquito al tema del colágeno, que sí se ha vuelto súper tendencia en todos lados y la gente lo empieza a consumir en los frasquitos y bueno, tal cual como te lo ofrecen, ¿no? Colágeno hidrolizado. Y se olvidan de lo demás. Bueno, yo consumo mi colágeno y con eso se quedó y ya estoy bien, ya tengo colágeno. Ni hablar, eso es... No es suficiente, ¿no? Cuando estamos hablando de piel, la piel va más allá solamente de la estructura de colágeno, de péptidos. Estamos hablando también de la presencia de ciertas enzimas, de ciertos probióticos, de humedad del cuerpo. O sea, son muchos factores que ayudan a que ese colágeno se vea bien, ¿no? Entonces, es totalmente diferente. Entonces, es todo un bloque de cosas que se tienen que hacer, ¿no? Para mejorar la estructuración, el color, la tercedumbre de tu piel, el brillo de tu piel. Es que hoy en día, pues a veces una quiere ser mate y otra quiere ser brillosa, una quiere ser jugosa y la otra quiere verse delgada. Bueno, creo que eso depende de cada evaluación que haga cada médico y de acuerdo a lo que cada uno quiere lograr en su piel, porque hoy en día es increíble cuando uno ve las redes, quiere ser, no sé, totalmente diferente, ¿no? Quiero brillar, quiero ser jugosa, quiero ser mate. Entonces, depende de eso y también depende de lo que utilizas. Y sí, yo les recomiendo siempre ir a un dermatólogo. En todos los tratamientos hormonales siempre es bueno una consultita a tu dermatólogo, siempre que quieras cuidarte, lógicamente, o tengas algún trastorno hormonal y tengas que usar hormonas, no las uses porque crees, úsalas porque sea una prescripción que te ha dado tu obstetriz o que te ha dado tu ginecólogo, ¿no? Entonces, siempre hay que ser coherentes y consecuentes. Los medicamentos están al servicio de la humanidad, pero cada medicamento tiene una prescripción inmensa que evitamos leer, ¿no? Entonces, por ende, no consumas o compres o uses algo que crees que te va a hacer bien porque le hizo bien a otra persona, porque cada persona somos estructuras y fisiologías totalmente diferentes. Perfecto. Mariquey, es toda una maestría la que nos está dando hoy día, de verdad. Mariquey, muchas gracias por ayudarnos
como siempre nos hubiera gustado que cada bloque sea mucho más amplio para podernos extender un poquito más, pero ahí tenemos todo lo necesario para que podamos conocer de cómo funciona, ¿no? De adentro hacia afuera. Nos alimentamos bien, correctamente, hacemos una evaluación. Creo que es importantísimo también que nos esté guiando nuestra nutricionista de cabecera para saber que si estamos haciendo bien y si está funcionando como debe ser, porque, como lo dijiste bien, no todos somos iguales. Sí. Así que muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Tal vez tengas algo Sí, último un que tip decir. pequeñito, ¿no? A veces cuando tenemos pacientes para piel, porque se presentan muchas veces acné tipo rosácea, tipo quístico, que ya es más en adultos, ya pasada la adolescencia, que simplemente las espinillas o ciertos problemas de piel, no es como curar una gripe. ¿Okay? Es un proceso bastante largo porque significa que vienes de un proceso en el cual las hormonas, el estrés, provoca esa gran inflamación, esa gran degeneración y desestructuración de piel. Entonces, decirles de que el tratamiento sí existe, sí se puede, sí mejora, pero lógicamente es un proceso, ¿no? Perfecto. Bueno, importantísimo todo, la verdad. Yo me quedo impresionada de que ya se terminó el tiempo. Maricay, gracias por acompañarnos una vez más. Sus números telefónicos están apareciendo en pantalla para que puedan tomar nota, tomar una fotito. Ya saben que pueden encontrar a Maricay, que se queda pocos días también aquí en Arequipa. Sí, ya salimos, me voy a un congreso ortomolecular, entonces sí, vamos a estar hasta el 6 de julio y ya retorno. Hoy nos va a dar mucha pena, pero bueno, vamos a esperarte con todas nuestras ansias cuando retornes. Sí, muchas gracias. Maricay, gracias por acompañarnos. Nos tenemos que ir, se terminó el tiempo aquí en el programa. Hoy día es lunes, pero mañana tenemos una cita a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Quieren hacer sus consultas? ¿Quieren hacer un poco de intervención? Lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales. Bueno, no queda tiempo para más. Nos despedimos. Hasta el día de mañana. Chao, chao. Some are flying very high, so